Aquí tenemos el problema 4.4-4, ¿sí? Este problema pues tiene tres mallas principales, tiene cuatro fuentes, ¿sí? Tres fuentes independientes, eh, tres fuentes independientes, dos de voltaje, una de corriente y una fuente dependiente de una variable IA, ¿sí? Entonces IA es la corriente que pasa en este sentido, por esta parte, por ese camino del circuito. Entonces, este circuito primeramente lo vamos a resolver por método de mallas y después lo vamos a resolver por método de nodos. Entonces, primero que nada, tenemos los cuatro caminos cerrados y vamos a plantear las mallas, ¿sí? Planteamos las mallas. Y 1 y 2 y 3, ¿sí? Mallas en sentido horario. Entonces, el método de mallas consiste en aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje a cada camino cerrado. En este caso, tenemos una fuente de corriente entre dos caminos cerrados. Eso nos dice que vamos a utilizar una supermalla, una fuente de corriente entre dos caminos cerrados. Podemos utilizar esta supermalla que va a salir de este camino cerrado más grande. Una supermalla. Entonces, primero que nada vamos a plantear la ecuación que relaciona las dos mallas. Si se fijan, entonces tenemos I3, tenemos I2, está en sentido horario, pero I2 es la que coincide con la dirección de la fuente de corriente que está aquí, y I3 está opuesta. Entonces quiere decir que vamos a plantear como I2 menos I3 va a ser igual a 0.5 amperes. Esa va a ser la primera. Va a ser I2 menos I3 va a ser igual a 0.5 amperes. Esa va a ser la primera ecuación que vamos a utilizar. Después de eso vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla, ¿sí? En este camino cerrado que está aquí. Va a ser este voltaje más este voltaje más este voltaje más este voltaje tiene que ser igual a 0, y lo vamos a plantear en términos de las corrientes de malla. Entonces, la ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla, vamos a empezar por este 2, va a ser en este sentido 2 por I3 menos I1, 2 por I3 menos I1 menos 4IA menos 4IA. IA está en términos, no está en términos de las corrientes de malla, ahorita la vamos a modificar, más 12 más 12, vamos para acá, menos 10 menos 10, esto es igual a 0. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. 2 y 3 menos I1 es este voltaje, menos 4 IA, aquí está el otro voltaje, más este voltaje, más este voltaje. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0 en términos de las corrientes de malla. Entonces aquí nosotros podemos apreciar que IA coincide con el sentido de I1. Entonces nosotros podemos sustituir la IA como si fuera I1. Ok, entonces esto que está aquí la podemos sustituir acá y ya nos va a quedar la ecuación en términos de las corrientes de malla. Entonces van a ser, desarrollando un poco, 2 y 3 menos 2 y 1 menos 4 y 1, ya sustituyendo, ¿sí? Más 12 menos 10 van a ser 2 más 2 y esto es igual a 0. Entonces ya de aquí podemos agrupar
nos va a quedar menos 6 y 1, menos 6 y 1, 4, 5, 6, menos 6 y 1, más 2 y 3, más 2 y 3. Esto va a ser igual a menos 2 y vamos a obtener nuestra segunda ecuación. La de la supermalla es esta que está aquí. Esta es la que relaciona las dos mallas para poder crear la supermalla. Entonces luego ya tenemos esta relación, tenemos la ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla. Ahora nomás nos queda la malla 1. Entonces en la malla 1 vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces ley de Kirchhoff de voltaje en la malla 1. Ok, entonces vamos a empezar por acá arriba, a hacer 4 y 1 más 4 y A más este voltaje va a ser 2 y 1 menos y 3. Entonces va a ser 4 y 1, 4 y 1, 4 por I1 es el voltaje que hay de aquí para acá, ¿sí? Más el siguiente voltaje, más el siguiente voltaje que va a ser 4 y A, el voltaje que hay de aquí para acá, le estamos dando la vuelta, más 2 y 1 menos y 3, 2 por I1 menos y 3, 2 por I1 menos I3, este voltaje que está aquí, en sentido horario, esto es igual a 0. Luego desarrollamos, ya sabemos que IA la podemos sustituir por I1, ¿sí? Entonces va a ser 4 I1 más 4 I1 sustituyendo, más 2 I1 menos 2 I3, esto es igual a 0. Entonces sumo los I1, 4, 4 son 8, 9, 10, 10 y 1, 10 y 1 menos 2 y 3 va a ser igual a 0. Entonces ya tengo mi tercera ecuación. Entonces voy a formar un sistema de 3 por 3 que hay que resolver, ¿sí? Entonces planteamos esa matriz. Si planteamos la matriz, primero vamos a tener que va a ser I1 igual a 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1 igual a 0.5. Entonces va a ser 0, 1 menos 1 igual a 0.5. Luego va a ser menos 6, 0 y 2. Menos 6, 0, 2 igual a menos 2. Luego va a ser 10, 0, 10, 0, menos 2 igual a 0. Entonces tengo la matriz. Esta matriz la vamos a meter a una calculadora Gauss-Jordan, ¿sí? Y vamos a encontrar estos valores, ¿sí? En este caso, pues I1 va a ser igual a menos 0.5 amper y 2 va a ser igual a menos 2 amper y 3 va a ser igual a menos 2.5 amper. Entonces aquí tenemos las corrientes de malla. Entonces con esas corrientes de malla vamos a interpretar la distribución, vamos a encontrar la distribución de corrientes y voltajes del circuito. Entonces vamos a redibujar el circuito para encontrar esa distribución de corrientes y voltajes. Entonces redibujo el circuito de este lado.
Ok, tenemos redibujado nuestro circuito. Entonces ahora vamos a interpretar lo que está pasando aquí. Se fijan, todas me salieron negativas. Entonces, por ejemplo, I1 podemos ver que le planteé en sentido horario. Entonces, si la hubiera planteado en sentido antihorario, me hubiera dado este valor positivo. La puedo voltear y le puedo llamar I1. Por ejemplo, en esta resistencia, pues I1 va a pasar de esta forma en sentido positivo. Entonces, significa que por aquí, en este sentido, en sentido antihorario, va a circular 0.5 amper, 0.5 amper. Entonces quiere decir que por aquí va a salir esos 0.5 amper, ¿sí? Y por acá va a entrar esos 0.5 amper a este nodo. Ok. En esta resistencia de 2 ohms, esta que está aquí, en esta resistencia de 2 ohms, pues está entre dos caminos cerrados, ¿sí? Entonces depende de las dos mallas. La corriente que pasa por este lado, por este camino que está aquí, de este nodo a este nodo, solo depende de esta malla. Esta malla la etiquetamos como I3. Igual aquí tenemos I3 y nos salió menos 2.5, nos dio negativo. Entonces, si la volteamos, podemos plantearlo en sentido positivo. Nos va a dar, quiere decir que si lo planteamos aquí, esta que está aquí va a ser nuestra I3 en sentido positivo. Entonces quiere decir que por aquí van a ir 2.5 amper y por aquí van a salir esos 2.5 amper, nomás por esta parte, por este camino que está aquí, porque este camino solo depende de esta malla, ya que no hay mallas vecinas. Ok, igual lo mismo va a pasar en este otro camino que está acá. Si planteamos la malla en sentido horario, la I2, y nos I2 nos dio menos 2 amper, pero si la cambiamos de sentido, ¿sí? Se fijan, de este lado es I2 en sentido positivo, o de este lado esta I2 en sentido positivo, ¿sí? Significa que por aquí van a ir 2 amper y por aquí van a entrar 2 amper. Entonces, como planteamos en sentido positivo las mallas, deducimos las corrientes que pasan por los caminos del exterior del circuito, donde no tienen nada que ver con otras mallas vecinas. Todo lo que está en medio pues va a depender de dos mallas. Así como tenemos el circuito, nosotros con la ley de Kirchhoff de corriente podemos deducir las corrientes que están pasando, por ejemplo por esta resistencia de 2 ohms, por esta 0.5 o por este camino donde está esta fuente que depende de la variable, ¿sí? O podemos verlo de otra forma. Por ejemplo, sabemos que este está entre dos mallas. En sentido positivo, la malla I1, pues sabemos que va a ir así. Esta va a ser I1. ¿Ok? Y en sentido positivo, esta I3, sabemos que va a ir en el sentido opuesto. Esta va a ser I3, ¿sí? Entonces, la dirección de la predominante va a ser pues la que tenga una corriente más grande. En este caso, pues I3 en sentido positivo pues sería 2.5 y 1 en sentido positivo es 0.5, pues en 3 ganaría por ser una magnitud más grande. Entonces ya sabemos que el sentido positivo aquí van a ser esta dirección. Entonces I3 es 2.5 menos I1, I3 menos I1, porque esta va a ganar, pues van a ser igual a 2 amper, 2 amper, ¿sí? 2.5 menos 0.5 pues es igual a 2. Entonces esto tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Entran 2, entra 0.5, sale 2.5, entonces obedece a la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo. Entonces lo mismo tiene que pasar aquí. Si se fijan,
entra 2.5, salen 2, entonces el otro 0.5 se tiene que ir para arriba. Lo que entra es igual a lo que sale, entonces 0.5 más 2 es lo que sale y 2.5 es lo que entra. Eso está bien, cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces lo mismo tiene que pasar acá. Entonces, si se fijan, pues I1 va en este sentido, aquí, en ese camino, y I2 va a ir en este sentido, ¿sí? I2, ¿cuál es más grande, I1 o I2? Por ejemplo, I1, sabemos que es 0.5, y I2 es igual a 2 amperes. Entonces, pues va a ganar, en este caso va a ganar I2. I2 va a ganar. Entonces, I2 en sentido positivo es 2 menos I1 en sentido positivo es 0.5. 2 menos 0.5 pues 1.5. Entonces, sabemos que por este camino circula 1.5 amperes. Entonces, entra 2, sale 0.5 y sale 1.5. 1.5 más 0.5 es igual a 2. Cumple con la ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Igual va a pasar aquí. Entra 1.5, entra 0.5, tiene que salir 2. Se suman estas dos que entran y va a ser igual a 2. Entonces, todo el circuito cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, vamos a ver si cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces ya tenemos los sentidos positivos de las corrientes. Multiplicamos solo corriente por resistencia, aplicamos la ley de Ohm directamente a cada elemento. Entonces 0.5 por 0.4 pues van a ser 2 volts de mayor a menor potencial. De mayor a menor potencial en la resistencia de 4. Aquí pues va a ser 2 por 2, van a ser 4 volts. Entonces van a ser 4 volts de mayor a menor potencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí IA sabemos que es igual a menos 0.5. Entonces, 4 por 0.5 es igual a 2 negativo. Entonces, va a ser igual a 2 negativo. Entonces, IA sí, es igual a menos 0.5 porque 0.5 es la corriente que pasa por aquí y está opuesta a la IA. Entonces, 4 por menos 0.5 pues es igual a menos 2. Entonces quiere decir que si nosotros esperamos un voltaje positivo de aquí para acá, pues se lo vamos a obtener como negativo. Entonces va a ser menos 2 volts y acá va a ser más. ¿Sí? Entonces el camino cerrado de arriba tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de voltaje, que la suma de los voltajes en el camino cerrado es igual a 0. Entonces empezamos de acá, menos 2 es menos 4, más 4 igual a 0, ¿sí? O al revés, menos 4 más 2 es igual a 0. Entonces cumple la ley de Kirchhoff de voltaje, el sentido es correcto, el sentido que está aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo aquí, ley de Kirchhoff de voltajes tiene que cumplir, entonces va a ser más 2 más 12, ¿sí? Son 12, 13, son 14, entonces tiene que aquí ser un menos 14, entonces aquí tiene que ser 14 volts menos más para encontrar el voltaje de aquí para acá. Entonces más 14 menos 12 menos 2 es 0, y tiene que coincidir con este lado. También tiene que obedecer a la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces va a ser más 4 más 10 sería más 14 menos 14, 0. Entonces el circuito en todos los sentidos cumple con las leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Basado en el método de mallas, nosotros interpretamos cómo se distribuye el voltaje y la corriente en cada parte del circuito. ¿Ok? Entonces nomás faltaría el método de nodos. Entonces de una vez aquí mismo vamos a resolverlo por el método de nodos. ¿Qué pasaría por el método de nodos? Entonces vamos a redibujar el circuito y al resolverlo por método de nodos espero obtener esta misma interpretación, ¿sí? Entonces mallas, ahora vamos a hacer nodos. Redibujo el circuito.
Entonces tenemos este circuito, lo vamos a resolver por el método de nodos. Para eso pues hay que etiquetar los nodos y elegir nuestra referencia. Por ejemplo, vamos a elegir nuestra referencia aquí, ese va a ser nuestro 0. En base a este 0 voy a obtener valores de nodos en los diferentes nodos, en los 3 nodos que me quedan, porque este circuito es de 3 nodos. En este caso a este le voy a poner A este le voy a poner B y a este le voy a poner C. Entonces, si se fijan, aquí es 0 volts. Entonces, entre C y la referencia hay una fuente de voltaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya conozco el nodo BC. El nodo BC va a ser igual a 12 volts. ¿Sí? Entonces, este BC va a ser igual a 12 volts positivo. ¿Sí? Y aquí también conozco BA. Si se fijan, BA va a ser igual a 10 volts porque tengo esa fuente de voltaje entre el nodo y la referencia. Entonces ya sabemos que ese nodo va a ser 10 volts. ¿Sí? Entonces ya tengo que BA es igual a 10 volts y tengo que BC es igual a 12 volts. ¿Sí? Entonces eso facilita mucho las cosas, ¿sí? Porque por ejemplo, yo tengo este voltaje y tengo este voltaje, entonces ya podría decir el sentido positivo de la corriente que está acá arriba. Entonces el sentido positivo siempre es de mayor potencial a menor potencial. Entonces 12 volts es mayor potencial que 10. Entonces el sentido positivo sería este sentido, ¿sí? Este sentido que a su vez, si se fijan, coincide con el sentido del resultado anterior. Entonces, esa corriente que está aquí sería 12 menos 10 entre 4. Entonces, sería esos 12 volts menos 10, por el sentido pues 10 volts, entre 4. 12 menos 10, pues me queda 2 cuartos, es igual a 0.5 amper. Entonces, esto que está aquí coincide con este resultado obtenido anteriormente. Entonces ya tenemos el valor de IA. IA es igual a menos 0.5, es lo mismo que obtuvimos anteriormente. Entonces si ya tengo ese IA es igual a menos 0.5, pues tengo este voltaje que está aquí. Entonces 4 por menos 0.5 pues va a ser menos 2 volts. Entonces eso significa que aquí voy a tener 2 volts, ¿sí? Negativo, positivo, de aquí para acá menos, de aquí para acá más 2. Ok, entonces hasta aquí pues vamos resolviendo nuestro circuito. Entonces ya tenemos esa IA, tenemos este voltaje. Si se fijan, tenemos este camino cerrado. Entonces yo puedo encontrar el nodo B. ¿Cómo puedo encontrar el nodo B? Si se fijan, el nodo B, este es el voltaje B de mayor a menor potencial, este es el nodo B. Entonces, si yo aplico de este lado derecho, por ejemplo aquí, la ley de Kirchhoff de voltaje, porque el circuito tiene que obedecer en base a los voltajes de nodos que ya conozco, pues puedo despejar B. Entonces, si aplico esa ley de Kirchhoff de voltaje, voy a empezar, por ejemplo aquí voy a empezar de aquí, este voltaje más este que no conozco tiene que ser igual a 0. Como conozco 2 de 3, lo voy a despejar. Entonces va a ser 2 volts, ¿sí? Esto que está aquí, positivo, más 12 menos el voltaje B, va a ser igual a 0. Entonces de ahí puedo despejar que el voltaje B va a pasar para acá, 12 más 2 va a ser 14. Entonces el voltaje B va a ser igual a 14 volts. Ok, entonces si ya encontré este valor de voltaje, son 14 volts. 14 volts igual así, de mayor a menor potencial. Entonces ya sé que aquí hay 14 volts, voltaje de nodo positivo. Entonces aquí 14 volts es mayor potencial que 10 volts. Eso significa que el sentido positivo de la corriente va a ir en este sentido. Y esta corriente va a ser 14 menos 10. ¿Sí? 14 menos 10 entre 2. ¿Sí? 14 menos 10 pues es 4 entre 2. 4 entre 2 pues es 2. Entonces va a ser aquí 14 volts menos 10 volts entre 2 ohms
pues ya sabemos que va a ser 2 amperes. 2 amperes. Ok. Entonces aquí viene en punto 5, porque fue lo primero que encontramos. 0.5. Aquí entran 2. Entonces si estas dos están entrando, tienen que salir 2.5. 2.5 amperes. Tiene que salir y es lo mismo que obtuvimos acá. Entonces acá tienen que entrar esos 2.5 amperes. De esos 2.5, 0.5 se van para arriba, significa que para acá se tienen que ir 2. Entonces aquí tienen que entrar 2 amperes. Entonces aquí ya encontramos que aquí sale 0.5 amperes. Si aquí entran 2 y se da 0.5, significa que para acá se va a ir 1.5 amperes y acá va a entrar ese 1.5 amperes. Entra 0.5, entra 1.5 y salen 2. Entonces cumple con la ley de Kirchhoff de corriente en cada nodo y también con la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la diferencia potencial de B a A, ¿sí? En sentido positivo va a ser 14 menos 10, pues van a ser 14 menos 10 van a ser 4. Entonces esos 4 volts, vamos a ponerlo en verde, 4 volts de mayor a menor potencial, si se fijan, coincide con los 4 volts de B menos A. Y ya sabemos que aquí hay 2 volts, de aquí para acá menos 2, de aquí para acá más 2. Entonces acá arriba nos falta el voltaje que hay de aquí para acá, ¿sí? 12 menos 10 pues van a ser 2, entonces van a ser 2 volts de mayor a menor, coincide con lo anterior, entonces va a ser menos 2 más 4, 0, igualito como lo hicimos anteriormente. Igual aquí va a ser menos 4, ¿sí? Y recuerdan que voltaje B vale más 14, menos 4 más 14, pues van a ser 10, menos 10, 0. Entonces, por nodos es más sencillo que hacerlo por mallas. Este circuito por nodos, simplemente vamos entendiendo, etiquetando los nodos, encontrando los valores, aplicando directamente la ley de Ohm. Por ejemplo, empezamos aquí aplicando la ley de Ohm por la diferencia de potencial entre estos dos nodos, sabiendo el sentido positivo de la corriente, por supuesto. Y luego, en base a eso, aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente para ir desarrollando. Volvemos a aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje y deducimos los voltajes que nos faltan. Entonces, se fijan por nodos. Esta parte del circuito es puro deducir, entender cuál es el nodo tal, qué valor tiene, qué significa la diferencia de potencial, el sentido positivo de la corriente, aplicar la ley de Ohm y ir encontrando cómo se desarrolla el circuito. Y pues nos quedó exactamente igual a cómo lo encontramos cuando lo resolvimos por método de mallas, que fue un método más extenso. Listo.